¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un narcotraficante de los años 80, que por un lío de faldas perdería la vida al ser traicionado por uno de sus amigos. Aquí la trágica historia de Cheo, bichote de las pifias del Bo, en Vega Baja, quien quiso jugarle sucio a otro bichote y ladrón de coches, conocido por el alias de Sammy, pero no le salió. Este caso acaparó los medios de la época y fue muy conocido. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... El 22 de marzo de 1980 sucedería un crimen. De acuerdo a las declaraciones del testigo principal en el juicio sobre el crimen de Cheo y Pocholo, el Chota Ramírez Seijo, alias Ricky, dijo que habían planeado asesinar a José M. Orsini, alias Cheo, junto a Sammy, ya que según otro de sus amigos le había dicho que Cheo planeaba matarlos a ellos, por lo que ellos se le adelantaron. Supuestamente Cheo quería inducir a Sammy y a Ramírez Seijo, Ricky, a que se robaran un carro y cuando fueran a trasladarlo de un lado a otro, esperarlo junto a Tinito y caerle a balazos al carro. Pero Ricky no se contuvo al saber lo que planeaba Cheo y decidió visitarlo al taller que tenía Cheo para desmantelar carros. Y al llegar, Cheo le expresó que necesitaba 2 carros robados para un cuñado y que necesitaba que se lo llevaran al sector Pifias del Bo en Vega Baja. En el taller se encontraba Pocholo, el cual no era delincuente. Y todo fue tal cual le dijeron a Ricky. Asimismo le pidió Cheo lo que le dijeron que haría, por lo que confirmó sus sospechas. Lo que hicieron fue seguir el mismo plan de Cheo, pero con la diferencia de que guerra avisada no mata soldado. Lo esperaron para asesinarlo. Ricky decidió ir con Pocholo a robarse el carro, tal como lo había planeado Cheo. Pero Pocholo se negó a ir porque supuestamente tenía mucho trabajo. Se fue entonces con un cuñado y en una plaza se robaron un vehículo marca Toyota Corolla y lo llevó al taller de Cheo, diciendo: ya tengo el primer vehículo robado. Rápidamente mandó a su cuñado a que le diga a Sammy que ya se irían a ejecutar el plan. Llegaron al lugar acordado en las pifias, esperando a Cheo, y los otros que andaban con él se escondieron detrás de árboles para no ser vistos. Todos tenían armas de fuego de diversos calibres. Pero Cheo nunca se presentó. Al parecer ya se olía lo que pasaba, por lo que pusieron en venta el vehículo que se habían robado. Ricky se le tiró a Cheo en el taller al otro día para saber qué había pasado, que no apareció en el sector Las Pifias como lo habían acordado. A lo que Cheo le respondió que le faltaba dinero para concretar la compra y que por eso no pudo ir, pero que esa misma noche quería otro coche, un Datsun, a lo que Ricky le respondió que no tenía con quién hacer la vuelta. Cheo le insistió que se apareciera en horas de la noche. Ricky fue al taller de Cheo nuevamente a las 7 de la noche y se lanzaron para Isla Verde. Allí se robaron un carro Datsun color amarillo. Luego se marcharon y Ricky dejó a Cheo en la casa de un cuñado para luego recogerlo más tarde. Pero el carro se le acabó la gasolina, por lo que Ricky y Sammy fueron a buscar a Cheo para ir a comprar gasolina. Salieron y dejaron el carro robado en un solar. De ahí un cuñado de Ricky fue a buscarlo en la guagua de Ricky. Ya estaban ejecutando el plan para asesinar a Cheo. Sin darse cuenta, fueron al Almirante a esperar a Cheo. De acuerdo a lo relatado en el juicio, bajo una declaración jurada por Ricky el Chota, así sucedieron los hechos, en donde asesinaron a Cheo y Pocholo. Ricky dijo que dejó su guagua parqueada en la entrada del callejón, el lugar donde normalmente la dejaba, estacionada. Sammy también se parqueó al lado de Ricky. Ricky dijo que antes de que Cheo se desmontara cuando llegó, él se movió bastante rápido y corrió al lado de Sammy y vio cómo Sammy agarró a Cheo por el lado derecho y le empezó a disparar. Las últimas palabras de Cheo fueron: yo no los he traicionado.
Pocholo salió a su encuentro preguntándole qué le pasaba, y ahí fue cuando Rubertito sacó el revólver y empezó a dispararle a Pocholo, aunque no fue herido de gravedad. Ricky trató de proteger la vida de Pocholo, ya que ese no era el objetivo, sino Cheo, por lo que Sammy trató de calmar a su hermano quitándole el arma. Sentaron a Pocholo en su vehículo, pero sin Ricky darse cuenta, por otro lado, Sammy le disparó a Pocholo. De ahí salieron a llevar los vehículos de Cheo y Pocholo a una finca en Vega Alta. Llegaron a la finca en Pámpano con los fallecidos y trataron de ser discretos, dejando algunos autos fuera para que no se notara la entrada sospechosa de ellos. Pocholo llegó con vida a la finca, pero Sammy no quería dejar testigos de lo sucedido, por lo que discutió con Ricky de si darle de baja o no. Ricky se lo dejó a consideración de él. Ricky salió de la finca, el Chota, a casa de su suegra. Al salir por la carretera oyó un fuerte disparo. 15 días después, los periódicos daban la fatídica noticia de desaparición de Cheo y Pocholo. Pero lo peor es que Ricky era uno de los presuntos acusados del crimen, de acuerdo a la nota de prensa. A lo que Ricky llamó inmediatamente a Sammy y este le regaló una fuerte suma de dinero para que saliera del país. Ricky viajó a la ciudad de Nueva York y alias Sammy le mandó $3,000 más en el 1980 para que nunca más volviera a Puerto Rico. Pero Ricky decidió volver a su tierra en 1982 e inmediatamente lo encarcelaron. De acuerdo a las declaraciones de Ricky, las armas que utilizaron en el crimen fueron las siguientes. Sammy tenía un revólver negro, Rubero un revólver cromado y Cándido una escopeta larga. Mientras que el Grillo, un revólver pequeño negro pero con la cacha blanca. En el juicio, el fiscal interrogó a Ricky sobre cuál sería el motivo principal por el que según Cheo quería darle de baja a Sammy, y este respondió que tenían problemas de falda, y con Ricky también por dinero. Según Ricky, este supone que a Cheo lo contrataron para que los matara un capo llamado Juan Claudio Pagán, alias Juan Buche, aunque Ricky no había visto nunca a Cheo hacer eso, sino que el mismo Cheo le llegó a contar que él asesinaba gente por contrato. Según Ricky, Cheo le confesó mientras iban en el camino que quería a alguien que le diera de baja a Sammy para quedársele con la mujer. Supuestamente Cheo dijo que ofrecía hasta $1,000 al que liquidara a Sammy. Un día le dijo a Ricky en el taller. Aunque en una segunda declaración, Ricky varió un poco los hechos con otros implicados, sacando a algunos del juego, por lo que los acusados anteriores ya no ventilaban como sospechosos. En esta segunda versión de la historia, figura hasta la policía, quien supuestamente lo torturaron y le prometieron ayudarlo con otro caso pendiente de juicio. Supuestamente, después de mucha tortura, se inventó una historia para recibir el beneficio que le prometieron. Además, el abogado defensor le sugirió que cooperara con la ley para poder ayudarlo con el caso pendiente y que obtuviera una sentencia menor, y además tratarían de que lo cumpliera en otro país. Pero en el juicio no usaron la segunda declaración, ya que la consideraron incoherente con las pruebas. Otra vista que se hizo mientras Ricky estaba encarcelado, explicó que el cambio de su declaración, alegando que el día de la declaración fue encerrado junto a los otros acusados, los cuales, después de una golpiza, le solicitaron que por favor no los hundiera con su declaración, que no los mencionara, que de ayudarlos ellos mismos le iban a pagar el mejor abogado para que los otros casos que él tenía pendiente se resolvieran, que se echarían a los testigos en su contra, le devolverían un vehículo que Sammy tenía que era de Ricky, y que el tiempo que estuviera tras las rejas su familia no tendría necesidad de nada. Además lo amenazaron para que no fuera chota, y que si quería permanecer con vida que cambiara la declaración. Además le mandaron un mensajito con su esposa amenazándolo para que cambiara la versión de los hechos si quería permanecer con vida. Le solicitaban que incluyera en esta nueva declaración a Tinito. Ricky reconoció que mintió bajo juramento y fue persuadido por Sammy, quien lo tenía amenazado,
que hasta se inventó lo de la tortura supuestamente hecha por la policía. Inventaron una declaración de la esposa de Cheo para meter en el caso a Tinito, en el cual la grabaron diciendo que el autor intelectual fue Tinito. Durante la autopsia de los cuerpos, ya que estaban bastante descompuestos, se determinó que Cheo falleció por laceraciones de órganos internos por bala y Pocholo por un trauma craneal por una escopeta. La viuda de Pocholo dijo en la audiencia que Pocholo le había dicho días antes que él y Cheo tenían problemas con Sammy y Rubertito. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto, mami,